el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré con él. Pero aquí hay algo importante que tenemos que checar. Que cuando Jesús habla futuro, no se está refiriendo a un tiempo que vendrá después, sino al hecho de que nosotros que no estuvimos ahí, vamos a experimentar lo mismo que experimentaron los discípulos de Jesús el Cristo, entre los cuales lastimosamente, desafortunadamente y muy tristemente, no estaba ni su mamá ni sus hermanos. Aunque Lucas nos da la información de que desgraciadamente cuando ya Jesús el Cristo fue crucificado, ahí sí llegó María su madre, y ahí sí estuvieron sus hermanos. Tanto que hay un hermano carnal de Jesús el Cristo que se llamó Judas, no el Iscariote, y que escribió la epístola de Judas. Según dicen algunos, otros se lo atribuyen al apóstol Judas. Pero veamos qué sucede con la tercera pregunta que el apóstol Judas le hace a Jesús el Cristo. El apóstol Judas le dijo: enséñanos a creer con el Espíritu. Tomás, enséñanos a creer con el cuerpo. Felipe, enséñanos a creer con el alma. Y Judas, enséñanos a creer con el Espíritu. La esencia misma de lo que somos: espíritu, alma y cuerpo. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama es el que guarda mis palabras. Pero el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que ustedes han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he hablado estando con ustedes. Judas le dice claramente: Señor, enséñanos a creer con el Espíritu. Y Judas significa la alabanza al Señor. Por eso Jesús el Cristo dijo claramente: ha llegado la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el espíritu humano y en la verdad de su bendita y preciosa palabra. Y con respecto a Judas, la única información que tenemos es que dice que algunos le atribuyen la epístola de Judas, pero otros dicen que esa epístola es del hermano, no del apóstol, sino del hermano carnal de Jesús el Cristo. Otros aseguran que ese era el hermano carnal de Jesús. Y la información que tenemos
acerca de Judas aparece en Lucas 6, del 12 al 17, y Hechos del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y cuando hubieron entrado subieron al aposento alto, donde se alojaban los 11 apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esa es la evidencia que tenemos de que finalmente, cuando ya Jesús el Cristo fue crucificado, ahí sí aparecieron su madre y sus hermanos. Y esa, desgraciadamente, es la tendencia que tenemos, de que cuando sucede algo así, es cuando ya, ahora sí, queremos, después de el niño ahogado, tapar el pozo. Y entonces, para concluir, queridos amigos, acerca del capítulo 14 de Juan, veamos la promesa más extraordinaria que Jesús el Cristo nos hizo. La promesa del Espíritu Santo. Y por eso dice en el versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y se las recordará y les dirá todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como se las da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Han oído que yo les he dicho, voy y vuelvo a ustedes. Si me aman, ciertamente se regocijarán, porque les he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora se los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda crean. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, el que es el causante de todas las desgracias que aparecen en el mundo, y él no tiene nada que ver conmigo. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre, y cómo el Padre me dio el mandamiento y la autoridad, así hago. Levántense y vámonos de aquí. Aquí está la esencia de todo, queridos amigos. Si nosotros queremos realmente tener una creencia, entonces debemos saber a quién debemos creer, en quién podemos confiar y a quién debemos seguir. Y eso justamente nos lo enseña el capítulo 14 de Juan. Y recuerden que tenemos que llegar a la conclusión de que para evitar ser víctimas de las falsas creencias y del efecto manada que nos obliguen como borregos a seguir a los demás, únicamente lo podremos evitar si y solo si analizamos el razonamiento que hay detrás de el saber popular, comúnmente aceptado por la mayoría de las personas, y ahora con las redes sociales muchísimo más. Antes solamente teníamos la televisión para que nos idiotizara, ahora está más canijo porque tenemos redes sociales y mucho acceso a información nefasta y negativa, que lo único que va a hacer es hacernos como borregos directo al matadero. Entonces, en estos casos, para evitar ser víctimas de las falsas creencias, tenemos que analizar 5 aspectos importantes. La información que recibimos, ¿en qué datos se basa? ¿Hay algún estudio científico que lo confirme? ¿Hay algún estudio científico que lo desmienta? ¿Estos estudios son rigurosos? Y finalmente, ¿tiene sentido desde el punto de vista lógico? Por eso estamos obligados
analizar y checar la fuente que nos está dando la información, de dónde procede, cuáles son sus intereses, qué patrocinio tiene, etcétera, etcétera. Y recordemos la frase de Benjamin Graham: usted no tendrá razón ni se equivocará por el hecho de que la multitud no esté de acuerdo con usted. Tendrá razón porque sus datos y su razonamiento sean los correctos. Muchas gracias por sus suscripciones y muchas gracias por compartir los videos. Dios los bendiga, Dios los guarde, cuídense mucho y los espero en la próxima emisión. Gracias.